Lo primero, bien, ha hecho informes sobre los reequilibrios, no sobre los modificados, que no son preceptivos, sino solamente sobre los reequilibrios que originaban modificaciones de contrato. Ha hecho informes sobre las controversias interpretativas entre la Administración y la concesionaria. Bien, de las segundas no voy a hacer ninguna referencia porque, como usted ha dicho, es un tema que ha sido judicializado, que afortunadamente para la Administración hasta ahora todas las sentencias son favorables y apoyan esos criterios de interpretación. Y me voy a centrar en los informes sobre reequilibrios, en especial sobre el primero. El contexto también le ha marcado usted, pero es importante recordarlo. Estamos ante un contrato que en términos nominales ha crecido el 65%, es decir, ha pasado de 1.010 millones a 1.667 millones. Y si lo analizamos en términos constantes, es decir, si no tenemos en cuenta ni el IVA ni las variaciones del IPC, ha crecido el 42,9%, es decir, de 883 millones a 1.262. En todo caso, una variación absolutamente sustancial en la que tiene importancia otra de las características que usted ha señalado, es decir, que esto se ha producido con la legislación del 2001, con el Real Decreto del 2001. También quiero recordar que las modificaciones que se hicieron en la Ley de Contratos con posterioridad, uno de los objetivos que tenían era precisamente que hechos como este no pudieran pasar, o por lo menos que fuesen mucho más difíciles. Durante estos días he estado hablando del tema del jus variandi porque me parece que es un tema capital y me parece que es un tema capital porque, tal como dicen ustedes, y voy a utilizar los textos suyos recogidos de los dictámenes del Consejo de Estado, algunos de ellos ya los ha planteado usted, esta es una fórmula que tiene que ser excepcional. Dícese que no sea que por su frecuencia pudiera convertirse en habitual, pues de lo contrario se encubrirían contrataciones que no observaran los principios de publicidad, libre concurrencia y licitación, inspiradores y vertebradores del sistema de contratación pública. Ha hecho referencia a los requisitos de carácter formal del jus variandi. Quiero hacer especial hincapié en el tema de las modificaciones por razones de interés público. Quiero hacer otra referencia a que el uso indiscriminado del jus variandi podría entrañar un claro fraude de ley en cuanto cerraría el paso de otros posibles contratistas. Todo está sacado tanto de sus informes como de los dictámenes del Consejo de Estado. Y que en la modificación del contrato debe consistir precisamente en ello, en una modificación de manera que aquel mantenga su identidad, quedando vedado vía jus variandi realizar una alteración sustancial del contrato por implicar esta, no ya una modificación, sino un cambio en la voluntad administrativa que requiere una nueva contratación. Lo que le quiero plantear es, por vía de estas modificaciones, estamos hablando de modificaciones sustanciales, en la que se ha planteado que era por razón de nuevas necesidades. Con respecto a esto, también dice algo sus dictámenes. Dice, no permite ser concebida el tema de las necesidades nuevas de una manera tan amplia que permita cualquier variación. En efecto, a través de la prerrogativa de modificación de la Administración no se puede alterar completamente o en sus elementos esenciales el contrato originario, pues en tales casos, congruentemente con el principio de licitación pública, debería tramitarse un nuevo expediente de contratación con su correspondiente adjudicación. Y otra cosa en la que yo he insistido, porque precisamente tiene que ver, y es la naturaleza de este tipo de restricciones, es que teniendo en cuenta que los licitadores distintos de los adjudicatarios podrían haber modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce. Con todo esto, el dictamen del Consejo Consultivo lo despacha todo en un párrafo.
Este Consejo Consultivo considera, al igual que todos los órganos que han emitido informe a lo largo del procedimiento, que concurren los requisitos de fondo que el ordenamiento jurídico exige para el ejercicio del jus variandi. Y usted, ahora en la intervención, ha dado por sentado el tema del interés público. Y yo lo que le planteo es, el tema del interés público viene dado porque ya se ha realizado una modificación, con todos los informes jurídicos correspondientes, una modificación del contrato y, por lo tanto, lo que les llega a ustedes es que hay que opinar sobre el tema del reequilibrio económico, es decir, solamente sobre uno de los aspectos. Oiga, mire, le hemos contratado más obra, eso ha producido un desequilibrio y, por lo tanto, procede el que se le reequilibre. Y mi pregunta tiene sentido por el tema de la valoración del interés público, porque yo creo que ustedes no entran en ello. El interés público, ¿cómo se valora? Porque en este caso, digamos que hay dos causas claras de interés público. La primera, disponer de un hospital pronto, y la segunda es el que esté suficientemente dotado. En cuanto a la segunda, parece clara que esto se puede resolver o con este procedimiento o con el alterado por el 40%. Es decir, que si se hubiese sacado nuevamente a concurso porque vulneraba los topes de la normativa contractual, el segundo se hubiese mantenido. Pero el tema está en el primero, en el concreto el tema de la disposición de un hospital pronto. ¿Hasta cuándo esta condición justifica el interés público? Si la modificación hubiese sido del doble, también lo hubiese justificado, o del triple. Es decir, es también una justificación omnívoda. ¿Ustedes realmente sobre el tema del interés público se han pronunciado o se han limitado a ver que había unos informes jurídicos que lo avalaban, unos informes técnicos que lo avalaban y han dicho, naturalmente, está avalado? Y digo porque noto una diferencia entre sus informes sobre reequilibrios y sus informes sobre las controversias contractuales, en el sentido de que en el segundo grupo, de las controversias, ustedes sí entran al fondo, mientras que aquí se limitan a opinar sobre uno de los aspectos. Da por sentado que todo lo que dice la Administración es correcto y, a partir de ahí, lógicamente, si se ha encargado más obra, hay que compensar al concesionario. Por lo tanto, mi pregunta va en relación a cuál es el alcance real de los dictámenes sobre los reequilibrios. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Milibia, por sus contestaciones, aunque eso no impide el que, bueno, pues todavía me sienta, digamos, más crítico con alguno de los dictámenes y más discrepante. Por cierto, también le tengo que dar las gracias porque cuando yo le hablo en términos netos del contrato, usted me contesta con el INITO. Y claro, si hablamos en términos del INITO, las desviaciones son mayores. Estamos hablando del 38% en obra y del 118% en equipamiento, es decir, de una desviación del 50% en su conjunto. Y yo, fíjese que le había hablado del 40 y tantos % en términos netos, descontado IVA e IPC, en términos reales. También tengo una discrepancia, que a lo mejor no tengo razón, el jurista es usted, pero creo que cuando los informes se hacen sobre los reequilibrios y los informes se hacen sobre las modificaciones de contrato, no se hacen sobre los modificados de obra. Y, por lo tanto, si hablamos de modificados de contrato, hablamos de 1.010 millones y de 1.667. Yo creo que se puede ver en sus propios informes. Pero la cuestión fundamental que yo le planteé, yo creo que no ha sido contestada. Vamos a ver si se lo digo de una manera un poquito más clara. En 2009, el director gerente, como órgano de contratación, decide, con todos los informes del mundo y absolutamente con toda la legalidad del mundo, decide que se hace un modificado de obras.
Y a ustedes les llega en el 2010 la consecuencia de ese modificado de obras. Les llega las consecuencias contractuales de restablecimiento del reequilibrio económico. Del 2009 al 2010, las obras ya se han ido realizando. No han estado esperando a que se produzca este informe o este dictamen del Consejo Consultivo. Y esto me lleva a lo que hablábamos antes, el tema del interés público. El interés público ya ha sido valorado por el órgano gestor, ha sido valorado por la Gerencia Regional de Salud, y a ustedes lo único que les queda es decir, oiga, mire, claro, se han producido una modificación de obras y, por lo tanto, esto tiene una consecuencia sobre el contratista y, por lo tanto, procede pagárselo. Y, de hecho, en su dictamen se dedican bastante, o lo suficiente por lo menos, a hablar de las nuevas necesidades, a hablar de las necesidades de reequilibrio, pero, sin embargo, el tema del interés público es algo que dan por sentado. Con lo cual, se supone que el interés público lo ha determinado la Administración, no ha sido algo que puedan ustedes valorar, incluso aunque hubiesen podido valorarlo. ¿Qué hubiese sucedido si es que no reunía las condiciones de interés público cuando esas obras ya se están realizando? No lo sé. Y habla usted de otra de las partes, las nuevas necesidades. La verdad es que mis compañeros se han referido a ellas y, evidentemente, hay elementos que sí que son correctos, es decir, es objetivo que se aumentan las camas, es objetivo que se aumentan las consultas. Después hay otras cosas que eran simplemente, y perdónenme la expresión, el rellenar un expediente justificativo, y no me estoy refiriendo precisamente a ustedes, para, digamos, que aparentemente aquello estuviera justificado, que podía haber estado perfectamente justificado por el incremento tanto de las obras como del equipamiento. Y me estoy, por ejemplo, cambio de ubicación del edificio industrial y conexión con el Divino Valles. Vamos a ver, eso es producto de una modificación a coste cero. Ahora resulta que la modificación no era a coste cero, sino que eso implicaba detrás una serie de obras. Le estoy dando algunas de las pinceladas. O, no lo sé, modificar la unidad de trastornos del sueño. Hombre, estaba previsto. Yo qué sé, reordenación de espacios exteriores, consecuencia del modificado anterior que no iba a costar nada. Construcción del helipuerto estaba prevista. Por cierto, con respecto a la conexión, ya han hecho referencia mis compañeros que ni se ha hecho, ni parece que será. O sea, y bueno, pero era la justificación, que por cierto constaba en el primer expediente, es decir, ustedes disponían de todo el expediente. Y junto a esto, que no es así, cosas que son peregrinas en cuanto a la repercusión, acreditación como hospital universitario, pero ¿eso qué implica con respecto a la modificación del contrato? Bueno, no lo sé. Lo que le quiero decir es que junto a cosas que efectivamente son objetivas... Tiene que ir finalizando, señor Mitad. Finalizo ahora mismo, presidente. Y lo que le quiero decir, y esa es mi crítica, es que por lo menos en el correspondiente al primer reequilibrio, el tema del interés público lo dan por sentado, no lo analizan. Simplemente lo que ha dicho la Administración les parece bien y lo resumen en un párrafo. Y yo echo de menos el que, igual que hacen con el tema de las nuevas necesidades, lo hubiesen fundamentado. Muchas gracias. Decirle que mi discusión no es con usted. O sea, esto no ha sido planteado ni por mí ni por mi grupo como un problema de legalidad. Cuando el Consejo Consultivo dice que se han cumplido todas las prescripciones legales para realizar los reequilibrios, yo desde el punto de vista legal no tengo otra cosa que opinar ni tengo ningún otro elemento. Nuestra obligación en la comisión es el comprobar o no si ha habido imprevisión, falta de planificación y, en mi interpretación más benévola, improvisación.
Y digo esto porque una de mis obligaciones como miembro de la comisión es descartar que todo esto, que parece improvisación, nuevas necesidades, etcétera, etcétera, no sea otra cosa, no sea algo, y precisamente mis preguntas sobre el jus variandi, no sea algo que sí estuviese previsto, con las implicaciones que ello tiene. Por eso mis preguntas van dirigidas a descartar este tipo de hechos, y por eso mi insistencia en que dentro del jus variandi se hablase del tema del interés público. Y nada más, que creo que el objetivo es descartar, como han dicho otros comparecientes en algunas otras comparecencias, un problema político, no de legalidad. Gracias. Muchas gracias, señor Mitadiel. Corresponde el turno a la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en esta comisión, la señora Domínguez Arroyo, por último, más.